Continuamos con más de Noticias Globovisión Deportes y nos vamos a la gran carpa para analizar lo que es la actualidad de nuestros criollos en las grandes ligas. Es por ello que como toda semana nos acompaña Alejandro Villegas, analista de béisbol de ESPN Radio, a quien le damos la bienvenida nuevamente acá a Noticias Globovisión Deportes. Gracias, Tiffany. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Un abrazo para la familia venezolana. Alejandro, nosotros hoy abrimos el programa, por supuesto, con lo que es esa noticia que nos llena de emoción y son los 1000 juegos de José Altuve. Decíamos que es una leyenda que sin duda alguna está empezando. Vamos a hablar de lo que significa esto para el criollo que ya a principios de temporada nos emocionaba también con lo que era ese récord salarial. Sí, mira, José Altuve, como hemos venido hablando del Maracayero, es el referente de esta generación, de esta nueva generación que está sustituyendo a Miguel Cabrera como el máximo referente de los bateadores venezolanos en las grandes ligas. Hablabas de estos 1000 juegos. En estos 1000 juegos, José Altuve tiene un promedio de 316, un promedio de por vida de 316, lo cual te habla de la gran calidad del venezolano, del camarero de los Astros de Houston, que ha sido realmente la bujía ofensiva de este equipo, un pelotero en el que confiaron los Astros de Houston desde hace años, dándole un contrato bastante joven y que le ha respondido a punta de batazos, y no solo con el bate, también con la defensiva ha demostrado que puede hacer el trabajo y corriendo las bases muy bien también. Es un buen rodador de base Altuve, es un pelotero completo, un pelotero que ha sorprendido a la gran carpa y quizás también a los que seguimos a los venezolanos en las grandes ligas, ¿no? Desde que llegó Miguel Cabrera a la gran carpa, todo el mundo sabía lo que era capaz de hacer Miguel Cabrera, y Altuve fue llegando de bajo perfil, ¿no? Todo el mundo sabía, oye, ese muchacho puede batear, pero nunca nos imaginamos que podía llegar a ser el jugador más valioso de la Liga Americana, sobre todo con peloteros como Mike Trout o Miguel Cabrera en esa liga, y creo que eso te da una idea de la gran labor que ha hecho Altuve durante todos estos años. Bueno, ya que mencionas a Miguel Cabrera, hay que mencionar que hoy está cumpliendo años. Precisamente los Tigres de Detroit acaban de ganar 6 carreras por 5 a los Orioles de Baltimore. Y me comentabas, yo no vi el juego, pero ya me decías fuera de cámaras que la acaba de sacar de jonrón, ¿no? Qué manera de celebrar su cumpleaños. Sí, hace como una hora la sacó Miguel Cabrera en ese momento para poner arriba a los Tigres de Detroit 2-1. Su segundo jonrón de la campaña para Miguelito, para el Tigre Cabrera, que ayer salió temprano del juego con molestias en la espalda, esas lesiones que lo han venido molestando bastante. El año pasado vimos la baja, la merma ofensiva de Miguel y fue en gran medida por las lesiones, ¿no? Esta lesión en la parte baja de la espalda que obviamente le molesta para batear, ¿no? Es casi imposible batear bien si no tienes una espalda sana. Hoy vimos que Miguel Cabrera está listo, había dudas si iba a jugar o no el día de hoy, precisamente por esto que te comentaba, los dolores en la espalda, o la presión, estaba apretada la espalda, era la molestia que tenía Miguel Cabrera. Pero la noticia también fue Dixon Machado. Dixon Machado terminó ese juego con un cuadrangular para dejar en el terreno a los Orioles. Y por cierto, otro venezolano, Luis Sardiñas, había empatado el encuentro en la parte alta del noveno con otro cuadrangular. O sea que fue un encuentro que estuvo lleno de buenas actuaciones venezolanas. Hablando de estos líderes ofensivos, hay que tocar el tema del Cafecito Martínez y Asdrúbal Cabrera, que Leo están bateando para 339. Hablar de lo significativo que están siendo ellos para sus novenas. Sí, mira, fíjate, son dos casos bastante interesantes. El Cafecito empezó bastante caliente la campaña con los Cardenales de San Luis, que han ido tambaleando, pero poco a poco van agarrando el ritmo. Y Asdrúbal Cabrera ha sido una de esas sorpresas quizás con los Mets de Nueva York. Los Mets hicieron la apuesta con varios peloteros veteranos, incluyendo a Todd Frazier y al mexicano Adrián González en la primera almohadilla, y Asdrúbal Cabrera pasó de la tercera a la segunda base y ha respondido no solo con el guante, es un buen infielder Cabrera, y se notan mucho menos su falta de alcance en la segunda, en contraparte con lo que hacía en el campo corto. Y con el bate, Asdrúbal Cabrera ha estado bateando muchísimo, le costó quizás un poco en los últimos 2 años, pero este año ha podido ser constante. Lo vimos aquí cuando pasó con los Mets contra los Marlins de Miami, tuvo una noche de 2 cuadrangulares, uno a cada lado del plato, y ha tenido ya varias jornadas bastante destacadas. En estos días también batió de 5-4 entre los Nacionales de Washington. Con estos Mets que hasta ahora han sido una de las gratas sorpresas, la rotación de los Mets que ha estado sana hasta los momentos y que está demostrando que podría llegar hasta unos playoffs si se mantiene en salud. Hablemos también de lo que es el picheo venezolano allá en la Gran Carpa. Hoy Carlos Carrasco se prepara para una nueva apertura.
Sí, mira, Carlos Carrasco y los Indios de Cleveland están en Puerto Rico, jugando una serie de 2 encuentros contra los Mellizos de Minnesota, la Puerto Rico Series, le han llamado en las Grandes Ligas. Una iniciativa bastante interesante. Ya sabemos todo lo que ha vivido la población puertorriqueña con los huracanes que sufrió el año pasado. Y bueno, varios puertorriqueños que integran la nómina de estos dos equipos están jugando en casa, y anoche vimos a Francisco Lindor como conectó un cuadrangular y se vino abajo ese estadio. Se nos viene a la mente, obviamente, imagínate la posibilidad de tener las Grandes Ligas en el resto de Latinoamérica, algunos encuentros en México, en Venezuela, en Dominicana, en otros países, la fiesta que se viviría, ¿no? Y sí, Carlos Carrasco le toca hoy abrir contra el puertorriqueño, precisamente José Berríos, de los Mellizos de Minnesota. Carrasco, que ha sido uno de esos baluartes en la rotación de los Indios de Cleveland, que están tratando de volver a una postemporada. Carrasco ha sido una pieza fundamental, obviamente. Terry Francona tiene un gran concepto del venezolano. Dice que está ahí a punto de llegar a ese nivel en el que está Corey Kluber, que fue el abridor de ayer y que es el as de los Indios de Cleveland. Alejandro, ya que mencionas esto, también nos pusiste aquí a soñar un poquito. ¿Qué tan posible es de repente ver un juego de Grandes Ligas acá en Venezuela? No te digo allá en Miami porque por supuesto los tienes día tras día. Bueno, mira, es complicada la situación. Ya sabemos la situación por ejemplo, las academias en Venezuela ya no están, las academias de las Grandes Ligas. Creo que esa relación entre Grandes Ligas y Venezuela de manera oficial se ha deteriorado un poco, y veo bastante difícil que en estos momentos se pueda escenificar algún encuentro en alguno de nuestros estadios. Margarita, imagínate, el estadio que está construido en Margarita sería una plaza ideal, porque es un destino turístico, un destino bastante atractivo, no solo para los venezolanos, sino para toda Latinoamérica y para los norteamericanos. Sería, imagínate, interesante ver un partido de esta magnitud ahí, o una serie como lo que estamos viendo en Puerto Rico. Pero bueno, es diferente. Acuérdate que Puerto Rico también es un estado asociado aquí en los Estados Unidos, entonces es un poco más sencillo. En México la infraestructura y la situación general en el país también permiten mucha más apertura en este sentido. En Venezuela en estos momentos